Hemos tenido una serie que se ha llamado El Renacimiento o Los Renacimientos y hemos llegado al final. Y creo que es la prédica más difícil para mí, ya que el Señor tocaba mi corazón de una manera increíble, con el tema más sencillo de todos, el renacimiento de la inocencia. Dice Lucas 18, 16, 17, mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En la tradición judía era muy normal que las madres llevaran a sus hijos para que los rabinos los bendijeran. Eso era lo que se practicaba. Y en este caso los discípulos querían evitar que Jesús, que era visto como un rabí, bendijera a los niños, porque para los discípulos el tiempo de Jesús era más importante que bendecir a los niños. Y es ahí cuando Jesús interviene y comienza a enseñar a sus discípulos con lo que acabamos de leer. Y es muy interesante que en este caso Jesús no les dice a los niños: niños tienen que ser como los grandes. Los grandes son el modelo para ustedes, no. Sino que les dice a los grandes, a los adultos: ustedes tienen que ser como los niños. O sea, los niños son su modelo. En el manuscrito original no dice de ellos es el reino de los cielos, de los niños, no dice eso. Dice de los tales. ¿Y qué significa de los tales? Significa de los que son como ellos, de los que imitan las cualidades buenas de los niños que tanto admiramos. Y alguien puede preguntar: bueno, pastor, pero ¿cuáles son las cualidades buenas a las cuales Jesús se estaba refiriendo? Porque debemos recordar que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:20: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar o pensar, sino sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar o pensar actúen como gente madura. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que Jesús realmente estaba mencionándole a sus discípulos para que ellos siguieran el modelo de los niños? Y vamos a hablar de esas tres cualidades hoy día. Primero es la inocencia de los niños. ¿Ha notado usted que los niños no tienen muchos problemas de conciencia como los adultos? Y eso porque los niños generalmente actúan sin la misma conciencia que tenemos los adultos. Los adultos, cuando hacemos algo, muchas veces sabemos lo que es dañar, sabemos lo que es herir a los demás, pero los niños muchas veces, aunque dañen o aunque hieran, o aunque los dañen o aunque los hieran, a los 5 minutos ya perdonaron y están jugando otra vez con ese amiguito. Y ahí estamos nosotros los padres y le decimos: pero ¿cómo se te ocurre seguir teniéndolo a él como amigo? No, porque nosotros vemos el mundo de forma diferente. La conciencia de los niños les permite enojarse y pelearse entre ellos, pero a los 5 minutos esa misma conciencia les dice: aquí no ha pasado nada. Porque para ellos en realidad es que no ha pasado nada. Pero para nosotros en realidad es que cuando nos hieren y nos dañan, ha pasado mucho. Ahora, ¿cómo Dios nos creó al principio a usted y a mí? ¿O cómo Dios creó al principio al ser humano? ¿Estamos de acuerdo de que Dios creó todo perfecto? Génesis lo dice. Si vamos a Génesis 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Verso 29.
Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y aquí vemos, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Debemos recalcar aquí algo, verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquí el hombre ya había sido creado. Y Dios dijo, me mandé un 10 con todo lo que he hecho. El hombre tenía inocencia delante de los ojos de Dios. El hombre no pecaba, sino que trabajaba cuidando el huerto, poniéndole nombre a la creación de Dios, y eso debe haber sido una tarea muy exhaustiva, ya que la creación de Dios es inmensa. No son 10, 20 ni 30 animales que Dios creó. En Génesis 2, 16 y 22 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vimos, Dios había hecho todo bueno, todo era excelente. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Cómo sabemos nosotros que el final es un final de caída? Hay una prohibición. Un mandamiento solamente le dio Dios a Adán y Eva, uno solo. Después el pueblo de Israel tenía 613. Dios le dio uno solo. Génesis 3 dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también, como buen esposo, comió. No, me equivoqué. Él también comió nomás. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Aquí es cuando vemos que la inocencia y la conciencia del hombre es afectada directamente. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora necesitaban cubrirse, taparse, como si algo malo hubiera pasado. Sigamos leyendo, verso 8. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. La voz de Dios se paseaba como el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, Claudio, Iglesia Creekside, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió,
la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. El daño ya estaba consumado. La conciencia y la inocencia del hombre ya estaba caída. ¿Qué es lo que verdaderamente se rompió con la desobediencia de un solo mandamiento? No solamente la conciencia, la inocencia se perdió, sino lo más importante que debemos entender es que lo que se perdió fue la relación linda que tenía Dios con su creación, Adán y Eva, con el hombre. ¿Qué más valioso puede ser que el creador de todo el universo y de todos nosotros se pasee por el huerto que es nuestra casa y venga a echarse unas platicaditas con nosotros? Quizás ante Dios el hombre era el tiempo del día en el cual estaba esperando para visitarlo. Quizás ante Dios el tiempo que pasaba con Adán echándose esas platicaditas era lo más lindo que él tenía de su creación. Las tardes completas que conversaban. ¿Qué tiene el hombre para que Dios venga a conversar con él? ¿Acaso Dios no tenía nada más importante que hacer desde todo el aspecto que Él es para venir al huerto a conversar con Adán y Eva? Estoy seguro de que Dios tiene un sentido del humor muy especial. Y en esas pláticas hasta se reían juntos. Yo no creo que Dios bajaba y hablaba tan serio así. La misma palabra del Señor dice que Dios tiene emociones. El Antiguo Testamento dice que Dios se ríe de sus enemigos. El Nuevo Testamento dice que Jesús lloró por Jerusalén. En el Antiguo Testamento encontramos a un Dios dolido con su pueblo cuando se iba a prostituir con otros dioses, decía, y le dolía. Me han engañado, me han fallado, me han traicionado. Pero lamentablemente la relación preciosa que tenía Dios con el hombre en el huerto del Edén, donde bajaba a conversar, a echarse esas platicadas, todo era tan lindo, todo eso se perdió en un día que decidieron desobedecer el único mandamiento que Dios le había dado. La inocencia de niños que tenían Adán y Eva se perdió inmediatamente después de obedecer. Y lo más interesante es que Dios se las había puesto muy fácil a Adán y Eva porque era un solo mandamiento: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se imagina la vida de Adán y Eva? Tenían todo sin tener que trabajar con el sudor de su frente para ganarse nada. Eran cuidadores y casi investigadores, yo diría, de la creación de Dios. Dios le había dicho a Adán: dedícate de cuidar del huerto, colócale nombre a los animales, tómatela fácil, yo te visito, vamos a pachanguear cuando estemos juntos. Esto es lo mejor que hay. Tú no mueres nunca porque eres un ser que no muere. O sea, tenemos una eternidad juntos. Adán y Eva fue el primer matrimonio que no necesitó trabajar. Aquí no hay matrimonio que no necesite trabajar. Porque Dios les daba todo, porque Dios era su compañero cercano en la vida de ellos, y platicaban mucho, hablaban mucho. Dios bajaba y se paseaba y conversaba con ellos. El creador del cosmos e incluso el creador de todo lo que no vemos, que está fuera de la física, fuera del tiempo, quería pasar tiempo con Adán y Eva. ¿Qué tipo de conversaciones habrán tenido ellos para que Dios le gustara conversar con Adán? A nosotros muchas veces no nos interesa conversar con los niños porque es pérdida de tiempo. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero a Dios le importaba venir a conversar con Adán y Eva, aunque seguramente a nuestra mentalidad tenía más cosas importantes que hacer.
¿Qué tipo de conversaciones tenían? Tenían una relación como un padre con sus hijos. Una relación verdaderamente preciosa. Dios amaba tanto al hombre que lo buscaba en el huerto para hablar con ellos. Imagínense como si Dios no tuviera nada más que hacer que buscarlos, que venir a hablar con el hombre. Y un día baja porque nota algo raro había pasado con sus hijitos lindos, Adán y Eva. Y ellos se esconden de él por miedo y vergüenza. Nótese estas dos palabras tan dolorosas en el corazón de Dios. El Padre amoroso y creador de todo el universo y el cosmos, el que les había acomodado el huerto para que ellos lo disfrutaran, el que había visto que Adán estaba solo y dijo, bueno, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una compañera idónea, le colocó su compañera, los dejó como el primer matrimonio, los visitaba, les daba todo. De repente bajó y se perdió la relación completamente y salieron corriendo, escondiéndose en miedo y vergüenza. Tengo la seguridad que en ese instante el corazón de Dios se quebrantó. No es como en las películas donde había una voz que salía y la voz de Dios es como que un Dios que no tiene corazón. Para Dios le estaba cambiando todo, el hecho de que el hombre haya decidido pecar, le estaba cambiando todo su día, toda su vida. Él le gustaba venir a conversar con el hombre, le gustaba maravillarse con la creación que tenía. Tengo la seguridad de que en ese instante el corazón del padre se dolió profundamente, tal como los padres que vemos acá y las madres. Nos duele el corazón cuando nuestros hijos hacen algo que nos separa de ellos. Imagínese usted, si un día que usted quiere pasar tiempo con su hija o con su hijo, se da cuenta que la inocencia de ellos ha sido robada. ¿Cómo se siente el corazón de un padre al darse cuenta que la inocencia de su hija acaba de ser robada ese día? ¿Cómo se siente el corazón de un padre si se da cuenta que la inocencia de su niño acaba de ser robada ese día? En ese momento Dios tuvo que tomar una decisión muy, muy dolorosa. Él decía, ellos viven ahora con vergüenza y con miedo. Los dejo eternamente en el huerto viviendo en vergüenza y miedo. Ya no puedo hablar con ellos, ya no me dan la cara. Eternamente los dejo ahí, los castigo viviendo en vergüenza y miedo toda la eternidad por lo que hicieron. Y Dios, como un buen padre, no podía hacerle eso a sus hijos. Lo que más le dolía es que ahora ya no podría platicar, ya no podría bajar para conversar con ellos. Porque Dios es santo. Y porque para estar cerca y delante de Dios se requiere santidad también, que es obedecerlo. Entonces Dios mira a la serpiente. Y yo creo que Dios tenía lágrimas en su corazón. Y la serpiente riéndose quizás le dice con su risa, quizás no pude robarte el trono, pero te robé la inocencia de tus hijos. Quizás me tumbaste cuando quise subir al trono y ser como tú. Y quizás me tumbaste con la tercera parte de los ángeles y caímos de la gracia. Pero yo te robé la inocencia de tus hijos. Y más que eso, que sé que te va a doler, te robé la relación linda que tenías con ellos. Fue en ese instante doloroso cuando Dios le dice a Adán y a Eva, yo no puedo dejarlos aquí eternamente y verlos como ustedes se esconden con miedo y con vergüenza de mí. No podría vivir así mirándolos a ustedes así.
No puedo dejarlos aquí eternamente en esa condición. No puedo dejarlos eternamente en miedo y vergüenza, porque yo los amo aunque hayan caído. Yo los sigo amando. Aunque lo que más voy a extrañar va a ser cuando bajaba a conversar con ustedes y pasar esas tardes enteras aquí con ustedes, mi creación. Me encantaba venir a pasar el tiempo con ustedes. Me encantaba, tenía cosas más importantes, quizás para otros. Para mí ustedes eran los más importantes. Me encantaban las platicadas que me echaba con ustedes. Adán, ¿te acuerdas? Cuando tocamos ese tema, sí, ¿te acuerdas? Eva. Y Adán ni siquiera le contestaba ya. No lo miraba. Ahora eran vergüenza y miedo. Los tengo que sacar del huerto. No puedo verlos vivir así eternamente, en vergüenza y miedo. Les había dado un solo mandamiento para ver si podía confiarle más a ustedes. Pero ese único mandamiento no lo obedecieron. Les dijo las consecuencias de su pecado a cada uno. Pero a la serpiente le dijo algo que para nosotros es muy importante. Quizás en ese momento la serpiente todavía seguía disfrutando la escena, gozándose con lo que estaba viendo. No te vencí arriba, pero hoy te vencí acá. No lloraste arriba, pero ahora te veo llorar, Dios. Te robé la inocencia de lo que más amabas. Hice pedazo la relación que tenías con ellos. Y Dios le dice a la serpiente en Génesis 3:15: escúchame bien, serpiente. Escúchame bien, Satanás, dicen por ahí. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Comenzando a hablar de la profecía de que de una mujer iba a nacer el Hijo de Dios, que iba a redimir la relación que se acababa de perder. Me la hiciste hoy día, me tienes llorando el corazón de Dios. Yo no creo que Él es inmune a las traiciones. Si le dolía tanto que su pueblo lo traicionara yéndose con otros dioses, si le dolía tanto eso, ¿cómo ese día no quedó marcado en uno de los días en el universo, en el cosmos, que el corazón del Creador lloró? Pero así como nosotros los padres inmediatamente comenzamos a tomar decisiones para ordenar la vida de nuestros hijos, Dios inmediatamente miró al culpable y le dijo: no te vas a salir con la tuya, porque voy a arreglar esto. Más tarde leemos Juan 3:16, que si tenemos esta mentalidad y lo leemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No le importó que hayan caído, pero les mandó un plan de salvación, para que a través de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Después escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, porque el gran problema era el pecado. Adán y Eva habían pecado, un solo mandamiento, y la regaron con uno solo. Pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Romanos 10:4 dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado,
todos los que creen en Él son hechos justos ante los ojos de Dios. Mis hermanos, la inocencia que se perdió en el huerto de Edén, el sentirse avergonzado, el sentirse con miedo, a través de una relación personal con Dios, a través de Jesucristo, nosotros podemos volver a tener esa inocencia, porque Jesucristo fue el precio que Dios pagó por lo que la serpiente instigó. Ahora, alguno dice, pero pastor, yo no puedo sentirme inocente delante de Dios. Es más, si supiera todo lo que he hecho, si supiera lo que me han hecho, si supiera mis ataduras, si la gente supiera mis adicciones, si supieran cuánta pornografía he visto, si supieran cuánto daño he hecho a los demás, si supieran cuánto he engañado, si supieran que todo lo tengo aquí, no se trata de una decisión solamente. Cuando Dios miró a Adán y Eva, los vio avergonzados, los vio con miedo. Y Él dijo, yo voy a arreglar esto porque a mí me interesa seguir conversando con ustedes. Tanto así que Él dio su Hijo unigénito para que nosotros tengamos la oportunidad de llevar todas nuestras cargas, todos nuestros miedos, todas nuestras aflicciones, todo el material obsceno que tengamos en nuestra mente, todo lo que hemos hecho malo, lo que hemos engañado, lo que hemos robado, todo lo que está en la mente, el corazón, lo traemos a la cruz del Calvario, donde Jesucristo se permitió clavar, y Él comienza una obra maravillosa diciendo, yo me encargo de recuperar tu inocencia. Hoy muchos no van a Cristo, no van a la iglesia, no se acercan a Dios por vergüenza. Sin embargo, la cruz del Calvario recibe a cualquier persona en cualquier condición y haciendo cualquier cosa mientras llegue a los pies de Cristo para recuperar la relación que tenían con Dios. Muchos llegan deshechos a la cruz. Muchos aún conociendo el Evangelio, llegamos en un momento en nuestra vida donde quedamos totalmente por el suelo, abandonados, fracasados. Pero sabemos que hay un lugar para ir, que es la cruz de Cristo. Muchos llegan a la cruz de Cristo con jeringas, inyectándose droga. Muchos llegan a Cristo con una botella de alcohol, de whisky. Pero llegan a la cruz de Cristo buscando conversar otra vez con Dios. Y todo parte otra vez, al igual que el huerto del Edén, respondiéndole a Dios. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. No importa lo que pase, que yo les daré descanso. Yo los voy a hacer descansar. Es que no puedo, porque no puedo sacarme de la mente eso. Y Jesucristo le dice, ven a mí. Yo soy tu creador. Déjame tu corazón en mis manos. Tú solamente ámame. Tú solamente búscame. Yo me encargo de ti. Es que siento culpa y vergüenza. Por eso estoy clavado. Que no debería haber hecho esto. Me siento culpable porque me gusta esto. Por eso estoy yo clavado, hijo mío. Por eso estoy clavado, hija mía. Para quitar la culpa y el castigo que tú mereces. Y para que Dios, a través de mi sacrificio, te vea justo. Ahora, cuando nosotros aceptamos acercarnos a la cruz y aceptamos de que Dios quiere devolvernos esa inocencia necesaria para estar ante su presencia, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús, cuando decía que el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos, no solamente significa que en su inocencia nosotros debemos copiar, sino que los niños también buscan a los padres no matter what. Número 2. Mis hermanos, los que son papás saben que los niños siempre andan molestando diciendo, mira papi, mami, mira.
Ya sea porque aprendió algo, ya sea porque dibujó algo, ya sea porque quiere la atención en algo, siempre los niños andan diciendo, mira papi, mira mami, mami venga, papi venga. A mí me tiene traumatizado esa palabra de Leví, papi venga, papi venga. Jesucristo toma el ejemplo de los niños y le dice, ustedes los adultos tomen el modelo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos buscan a sus padres. Ellos no se levantan un día, los niños dicen me voy de la casa y nunca más vuelvo. Los niños siempre buscan a mamá, siempre buscan a papá, siempre buscan al que los cuida, siempre buscan al que los protege. ¿Qué hacen los niños cuando tienen un accidente y les causa dolor? ¿A quién van? ¿A quién llaman? Corren a los brazos de mamá o de papá, corren a los brazos de ellos. No quieren los brazos de los amigos, del vecinito, quieren los brazos de papá y mamá. Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué nosotros no corremos a los brazos del Señor? Si Jesucristo nos está diciendo, compórtense como ellos. Ellos corren a los brazos de sus padres. ¿Por qué nos cuesta tanto correr a los brazos de papá y mamá cuando nos sentimos avergonzados por lo que hicimos? Si es cuando más Él nos está esperando en la cruz para decirnos, yo cubro con mi sangre tus pecados si demuestras arrepentimiento. Isaías 55, 6, 8 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Niños, busquen a su papá. Iglesia amada, busca a tu padre. Iglesia Creekside, busca al novio. Amada iglesia, busca al novio mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. El mismo Dios que recibió esa estocada por la espalda de la serpiente sigue siendo generoso en perdonar. Y Él dará misericordia, de Él recibirán misericordia, como la que recibió Adán y Eva, que no los dejó eternamente avergonzados y huyendo y escondiéndose, sino que les colocó un plan de salvación inmediatamente. Les dijo, sí van a sufrir consecuencias, pero yo ya tengo una alternativa para volver a reconstruir mi relación con ustedes. Porque de que nos mandamos más pláticas juntos, nos mandamos más pláticas juntos. Yo no voy a pasar de desear conversar con ustedes. Yo no estoy cansado de contestar las preguntas de mis hijos. Y Adán que se le decía, pero no entiendo, mira, explícame esto. Igual como nuestros hijos nos puede decir. Y ahí aparece cada uno con su personalidad. Claudia le dice, pero yo no entiendo, mire esta cosa. El hermano Daniel le dice, mira, que yo no entiendo esto otro. La hermana Mira le dice, mira, explícame esto. Y el Señor con paciencia siempre quiere seguir conversando con nosotros. Le encanta pasearse alrededor de su pueblo. Le encanta visitar a su pueblo. Durante todo el Antiguo Testamento vemos que Dios venía con palabras, les hablaba, los trataba de reunir como polluelos, como una gallina abraza a sus polluelos. Y Jesús le dice, cuando entra a Jerusalén ya para ser crucificado, es que no se dieron cuenta que desde que salieron del Edén, todo el tiempo estuve buscándolo para abrazarlos otra vez. Y ahora me toca subir y ser clavado, ser crucificado. Y lo voy a hacer porque ustedes lo valen para mí. Porque la inocencia de ustedes que se perdió, yo la recuperaré en la cruz del Calvario. No importa lo que ustedes hayan hecho. No importa lo que ustedes hayan visto. No importa lo que ustedes hayan escuchado. No importa con quién se fueron deslizando. Yo voy a recuperar la inocencia necesaria para platicar con ustedes tardes enteras, días enteros, noches enteras, porque yo soy tu Dios que te saco del hoyo cenagoso, que te saco del desierto de sequedad.
Yo soy tu Dios que no romperé tu corazón. Yo soy tu Dios que no hablo mentira. Yo soy el Dios que te digo vida y te doy vida. No disfrazo mis verdades. Mi palabra nunca pasará. No importa si has perdido tu inocencia. No importa si te robaron tu inocencia. No importa si tú entregaste tu inocencia. Lo que importa es que tú quieras llegar a los pies de la cruz y decirle al Señor: yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo vuelvo al huerto contigo. Y ese huerto es la cruz del Calvario, que sufrió y se entregó por redimirnos a nosotros, amada iglesia. Yo sé que la serpiente sigue hablando. Yo sé que la serpiente sigue tramando, diciendo medias verdades. Pero es tiempo de que nosotros escuchemos y pongamos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Salmo 42:1 dice: como un ciervo busca agua fresca. Como un ciervo, esos animales que andan paseando por aquí, en Bellevue, en Issaquah. Como un ciervo busca agua fresca, si no se muere. Así me desespero yo buscándote, Dios mío. ¿Por qué el salmista logró cautivar el corazón de Dios? Aquí escribiendo David, ¿por qué el salmista llegó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? David había caído, engañó, adulteró, asesinó. ¿Qué es lo que tenía David? Que ante Dios, ante sus ojos lo cautivaba a Dios. Que lo buscaba cuando tenía sed, como el siervo busca agua fresca. Y la serpiente quizás le decía: pero David, mira Betsabé, mataste a Urías, murió tu hijo primogénito. Mira lo que va a pasar con Amón. Por consecuencia tuya va a violar a Tamar. Y mira, Absalón va a matar a Amón porque tú hiciste eso. Y la serpiente acusando y acusando. Y ahora Absalón viene por ti y te va a quitar todo el reino. ¿Qué hombre de Dios eres tú? Yo te recomiendo, David, que vivas en vergüenza y con miedo, igual como mi amigo Adán. Eso es lo único que hay para ti, David. Vive con miedo y vergüenza y escóndete cuando Dios se acerque a ti. ¿Y qué hizo David? No. Sí, yo cometí todos esos pecados, pero yo no me voy a esconder de Dios. Yo voy a dar la cara a Dios. Y le voy a decir, como el siervo busca por agua fresca, mi alma clama por ti, Señor. Si he de pagar por mis pecados, prefiero caer en las manos de un Dios misericordioso. Porque fuera de ti, yo sé que me muero. Yo no seré siempre una persona avergonzada. Yo no viviré toda mi vida con miedo a que sepan lo que he hecho. Yo me presentaré delante de ti y te diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quizás no merezco ser llamado uno de tus hijos, pero por favor, tenme como uno de tus jornaleros, como el más pequeño. No quiero vivir una vida avergonzado, con miedo y escondido. Devuélveme, Señor, la inocencia. Y solamente podemos recuperar la inocencia después de todo lo que hemos vivido, hecho y consumado a través del sacrificio de Jesucristo, tomando la sangre de redentora de Él en nuestra vida. Y eso nos llevará al punto número 3, que Jesucristo le dice: de ellos es el reino de los cielos, vivan como ellos.
Copien a los niños. Los niños son su ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños dependen de sus padres. Un bebé no sobrevive sin su mamá ni su papá. Un bebé no puede crecer, no puede vivir si una madre o un padre lo está cuidando. Si alguien no lo cuida, muere. Al igual que en Génesis, en el huerto, Dios quiere que volvamos a depender de Él. ¿Escuchó eso, mi hermano? Mi hermana, Dios quiere que volvamos a depender de Él. A Dios no le gustan los hijos independientes. Dios no está esperando que cumplamos 18 años para mandarnos fuera de la casa. Dios habita con nosotros en el Edén. Él nos visita, a Él le encanta tomar mate con nosotros, a Él le encanta tomar café con nosotros, a Él le encanta desayunar con nosotros, a Él le encanta estar en nuestros recreos, en el trabajo, en nuestro tiempo libre, a Él le encanta visitarnos en los servicios, a Él le encanta estar con nosotros en el carro, a Él le encanta librarnos del mal, a Él le encanta estar con nosotros porque nos ama. Porque de tal manera nos ama. ¿Acaso nosotros no hemos probado de que nosotros cuando nos enamoramos nos encanta estar con esa persona? ¿Cuánto más al Creador de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo? Tanto así que cuando morimos nuestro cuerpo fallece, se detiene el corazón, ya no hay latidos, ya no bombea la sangre. Es ahí cuando los cristianos, otra vez Jesucristo los está esperando en la cita eterna. Él no deja esperando a nadie, Él siempre llega. Él se mueve a través de su presencia como el viento que no sabe de dónde viene, de dónde va, pero Él siempre está. Sin embargo, nosotros queremos vivir una vida muy preocupada. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? ¿De dónde voy a sacar? ¿Acaso Dios no cuidaba y le daba todo a Adán y Eva? Jesucristo lo vuelve a recordar en Mateo 6 y dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Esas mismas aves que Adán le había colocado nombre, que había pasado tiempo quizás conversando con Dios. Mira, le coloqué nombre a esta, mira, ay, qué lindo mi hijo, mira qué lindo hijo. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, cuando hay un por lo tanto, hay silencio en la congregación, hay silencio en el cosmos, porque va a hablar el Creador diciendo: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No importa si has comido del fruto de la ciencia del bien o del mal, no importa si pecaste, si transgrediste, si caíste, no importa si cediste tu inocencia, no importa si te engañaron, no importa si tienes adicciones, no importa si eres una persona que no se aprecia ni ella misma. Dios nos busca a cada uno y nos invita a su reino. Ya no es el Edén, es algo mejor. El reino de Dios que Jesucristo vino a hablar y decía: el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ha llegado. ¿Y por qué Él decía eso? Porque la puerta estaba ahí, y la puerta es Jesucristo.
quiere entrar al reino de Dios, donde al igual que en el Edén, Dios platica tardes enteras con nosotros, entra por la puerta que es Jesucristo. A muchos no les importa, porque la puerta de la salvación es angosta, pero ancho es el camino de perdición. Aún así, recibe el plan de rescate que Dios mandó después de la caída del ser humano, del hombre en Génesis. Recibamos esa invitación a recuperar la inocencia, que solamente puede suceder cuando le damos a Jesucristo nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra maldad, nuestra suciedad, queda toda a los pies de la cruz, y Jesucristo con su sangre limpiará todo nuestro pecado, como Él lo dice. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. Y la serpiente comienza a hablar otra vez. Pero lo que pasa es que tú, cállate, escrito está. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, amada iglesia Creekside. La sangre de Cristo es la única que puede limpiarnos de toda la suciedad, de todo lo que nosotros nos mantiene avergonzados, con miedo y escondidos, al igual que Adán y Eva, porque ahora en Cristo hay libertad. Una libertad que no depende del dinero, una libertad que no depende de la economía, una libertad que no depende del nivel socioeconómico, una libertad para pecadores que se arrepienten y se alejan del pecado. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, yo los haré libres. Vamos a volver a platicar tardes enteras. Estaré con ustedes como fue en el principio. Y ustedes volverán a recobrar la inocencia a través de mi sacrificio y de la relación que tengan conmigo. Porque a los que están en Cristo ninguna condenación hay para ellos. ¿Quién lo firma? Jesús de Nazaret, autor y creador del universo, a quien por Él y para quien, por Él mismo, para Él se hicieron todas las cosas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que algún día toda rodilla se doblará y va a reconocer que Jesucristo es el único gran Señor del cosmos, del tercer cielo, de lo que hay debajo de la tierra, y todo ser viviente lo confesará. Pongámonos de pie, por favor.